La encontré riendo con una copa en la mano, mientras mi hijo se moría solo en el sótano. Así empezó el día en que todo cambió. Yo solo quería abrazarlo. No sabía que lo encontraría abandonado, con un tubo de oxígeno mal colocado, y que su esposa, Claudia, estaba arriba celebrando una fiesta. No era solo desinterés, era traición. Y más que eso, era un plan. Ese día no solo vi la verdad, ese día desperté. Si esta historia te está removiendo por dentro, si alguna vez sentiste algo parecido, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios qué parte te toca más el alma. Aquí, tus vivencias también importan. Ahora sí, escucha lo que pasó aquel día. Volví a casa sin avisar. Tenía ese presentimiento que no me dejaba en paz, como si algo me apretara el pecho sin razón. Era mediados de marzo, y después de 6 meses ayudando en una residencia de ancianos en Valencia, sentí que era hora de volver a ver a mi hijo. No le avisé. Quería darle una sorpresa. Quería abrazarlo. Llegué a Ciudad Real en un autobús que olía a café y a cansancio. Era sábado por la tarde. Las calles estaban llenas de familias paseando, niños corriendo, ancianos tomando el sol. Yo también era una madre, una abuela, pero esa tarde me sentí sola. Me acerqué al edificio donde vivían Sergio y Claudia. Abrí la puerta del portal con la llave que aún guardaba como un amuleto de tiempos felices. Subí lentamente, escuchando ruidos, risas. Al principio creí que venían del televisor, pero no. Era música real, copas brindando, carcajadas, una fiesta. Entré al piso y el olor a perfume caro, mezclado con humo de cigarro, me golpeó. En el salón, 5 o 6 personas vestidas de gala reían con una copa de cava en la mano. Claudia estaba en el centro, con un vestido rojo ajustado, rodeada de amigas. Me vio. Sonrió, como si mi presencia fuera una anécdota más de la velada. No dijo nada. Volvió a su copa. No había Sergio, mi hijo. Sentí un vacío extraño. Caminé por el pasillo, abrí la puerta de su habitación. No estaba. Bajé al sótano, donde solía guardar sus libros, su bicicleta. Y ahí, en un rincón, en una cama improvisada, lo encontré. Mi hijo, mi niño, tirado, con los ojos cerrados, la piel pálida, respirando con dificultad. Un tubo de oxígeno mal conectado a medio lado. Solo, abandonado. Me arrodillé, temblando. Le tomé la mano. Estaba fría. Llamé a urgencias con manos torpes. Lloraba sin darme cuenta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado a esto? Mientras hablaba con la operadora, escuché a Claudia reír arriba. Una risa larga, limpia, como si no pasara nada. Me sentí morir. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos, aunque para mí fueron horas. Los paramédicos dijeron que si no lo hubieran encontrado en ese momento, Sergio no habría pasado la noche. Tenía fiebre alta, signos de infección y los pulmones débiles. Había estado así desde hacía días. Les pregunté si alguien había llamado antes. Me miraron confundidos. Nadie había hecho nada. Volví al piso, mientras llevaban a mi hijo al hospital. Claudia seguía en la fiesta. Le dije, Sergio casi muere ahí abajo. ¿No te diste cuenta? Ella me miró con calma, tomó un sorbo de su copa y dijo, él ya estaba muy mal. No había mucho que hacer. ¿Para qué alarmarse? No supe qué contestar. Solo recuerdo que sentí una rabia fría, una tristeza vieja, como si algo dentro de mí se rompiera. No solo por mi hijo, sino porque esa mujer alguna vez fue bienvenida en mi casa, en mi vida, y ahora brindaba mientras él se apagaba en el sótano. Aún no sabía todo lo que iba a descubrir, ni todo lo que me iban a quitar. Pero ese día, algo cambió para siempre. Ese día, empecé a despertar. Aquella noche, mientras los médicos estabilizaban a Sergio, me quedé sola en una sala de espera helada. No podía dejar de pensar cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un desconocido que sufría en silencio? Cerré los ojos y, sin querer, empecé a recordar desde el principio.
desde el primer día en que supe que mi vida iba a girar en torno a protegerlo. Cuando era pequeño, Sergio se dormía siempre con su peluche de león entre los brazos. Lo apretaba tan fuerte que a veces amanecía con marcas en la mejilla. Yo me sentaba a su lado, le cantaba bajito y me quedaba allí hasta que su respiración se hacía lenta, tranquila. Desde entonces supe que mi misión era protegerlo, aunque eso me costara el alma. A los 42 años me quedé viuda. Antonio, mi marido, murió de un infarto fulminante una mañana de enero. Me dejó con un hijo de 9 años, una hipoteca por pagar y un corazón roto, pero no me rendí. Trabajé como contable por las mañanas en un pequeño despacho, y por las tardes daba clases de repaso a niños del barrio. Dormía poco y comía a deshoras, pero Sergio nunca lo notó. Él siempre tenía el uniforme limpio, los libros nuevos, la merienda lista. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve: seguridad, estudios, un futuro. Recuerdo cómo lloré el día que entró en la universidad. Lo vi salir con su mochila a la espalda, tan serio, tan decidido, y pensé que todo había valido la pena. Me privé de tantas cosas, de viajes, de ropa, de descanso, pero cada logro suyo era mi premio. Cuando conoció a Claudia, yo quise creer que era su recompensa. Claudia era guapa, moderna, con esa seguridad que a veces confundes con madurez. Sergio se enamoró perdidamente. A mí me pareció rápida, un poco arrogante, pero lo hacía reír. Y si él era feliz, yo también. Cuando decidieron casarse, vendí el apartamento pequeño de la playa que me había dejado mi madre. Lo vendí sin dudarlo. Con ese dinero, unos 60.000 euros, les ayudé a dar la entrada para el piso donde vivirían. Era mi forma de decirles: construid vuestra vida, yo os respaldo. En la boda, Claudia me abrazó y me susurró: gracias, Isabel, no podríamos haberlo hecho sin ti. Aquel día, lo confieso, me sentí querida, ingenua de mí. Después, empezaron los silencios. Sergio me llamaba menos. Cuando lo hacía, sonaba cansado. Me decía que Claudia estaba estresada con su centro de estética, que él estaba bien pero con muchos nervios. Yo lo notaba apagado, pero no quería entrometerme. Es su vida, Isabel, me repetía. Aún así, seguía enviándoles dinero cada mes, 800 euros, para ayudar, para los gastos médicos de Sergio, para un colchón. A veces, Claudia me escribía por WhatsApp pidiéndome algo más. Tu hijo necesita unos análisis, pero la mutua no cubre todo. Queríamos comprar un purificador de aire para la casa. Sergio no quiere preocupar a nadie, pero no está bien. Yo nunca dudé. Jamás. Me parecía que era mi deber como madre. El deber de quien ha dado la vida. Lo que no sabía era que Sergio, mi niño, no estaba recibiendo ni la mitad de esa ayuda, que todo iba a la cuenta de Claudia, que ella había tomado el control absoluto del dinero, de las decisiones, incluso de las visitas al médico. No me enteré de que había dejado su trabajo temporalmente, que pasaba los días en el piso, encerrado, y las noches, solo Dios sabrá, porque Claudia ya no dormía con él, dormía en otra habitación. Para descansar mejor, decía ella. Yo creía que era por el estrés. Cuando volví aquella tarde, lo encontré en el sótano, porque Claudia no quería ruidos ni molestias en la planta principal. Había convertido su propio marido en un mueble, en una carga, y yo me sentía cómplice por haberle dado todo sin cuestionar. Me miré en el espejo esa noche, en el baño del hospital. Tenía las ojeras marcadas, las manos secas, el pelo más blanco. Me dije: has sido una buena madre, Isabel, pero quizá, por querer protegerlo siempre, lo has dejado solo. Y esa idea, esa maldita idea, no me dejaba dormir. Pensaba que no podía doler más, que lo peor ya había pasado cuando vi a mi hijo en aquel estado, solo, olvidado. Pero el dolor, a veces, es como una cebolla. Capa tras capa, te hace llorar por dentro. Fue entonces cuando empecé a mirar con otros ojos, a escuchar lo que antes no quería oír. Y ahí empezó a salir a la luz la verdad que siempre estuvo escondida. A veces,
El alma de una madre siente antes que la razón lo entienda, y yo llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba, pero jamás imaginé hasta qué punto la vida podía volverse una trampa. Después del ingreso de Sergio, pasé todos los días en el hospital. Claudia venía poco, siempre tenía una excusa. El centro, reuniones. Me cuesta ver a Sergio así, pero yo lo veía cada día. Le hablaba, le acariciaba la mano. Notaba que, aunque no respondía, mi hijo seguía allí, luchando. Una tarde, mientras tomaba café en la cafetería del hospital, vi a una enfermera joven que se me quedó mirando. Se me acercó con timidez. ¿Usted es la madre de Sergio Gutiérrez? Asentí. Me dijo que había estado de turno la semana anterior y que le había sorprendido que el tratamiento de Sergio se suspendiera de repente. Yo fruncí el ceño. ¿Qué tratamiento? Antibióticos, oxigenoterapia, algunos suplementos. Todo se retiró con una orden firmada por su esposa. Sentí un escalofrío. ¿Por qué haría Claudia algo así? Volví a la habitación de Sergio y le observé como si lo viera por primera vez. Estaba débil, sí, pero no irreconocible. Claudia decía que era irreversible, pero ahora ya no estaba segura de que dijera la verdad. Días después, fui al piso a recoger algo de ropa para Sergio. Claudia no estaba. En su estudio encontré una carpeta abierta sobre la mesa. No sé por qué la miré, quizá porque necesitaba entender, porque ya no confiaba en nadie. Allí estaba, un contrato de seguro de vida firmado hacía 3 meses. Fecha exacta, el 15 de diciembre, a nombre de Sergio Gutiérrez. Beneficiaria única, Claudia Martín. Valor total, 200.000 euros. Me temblaban las manos. Seguía leyendo. En caso de fallecimiento por enfermedad grave, el pago sería inmediato. Había una firma. Me acerqué más. Conozco la letra de mi hijo. Esa. No era la suya. Un sudor frío me recorrió la espalda. No quería sacar conclusiones precipitadas. Pensé, quizá Sergio lo firmó en un mal momento. Quizá fue su decisión. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué justo en el mismo mes que empezó a empeorar? Guardé una copia del documento en mi bolso. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, mientras Sergio dormía, escuché a Claudia hablando por teléfono en el pasillo. No me vio. Su voz era baja, pero sus palabras claras como cuchillos. El dinero está asegurado. En cuanto se confirme la muerte, lo transfieren en menos de 48 horas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estaba hablando. ¿De mi hijo? ¿De su muerte como si fuera un trámite bancario? Entré de golpe en el pasillo. Claudia me miró. No se sorprendió. ¿Lo escuchaste? Asentí, con la voz atrapada en la garganta. Ella no titubeó. No voy a justificarme. Sergio no iba a sobrevivir. Solo estoy siendo práctica. ¿Práctica? Susurré. ¿Eso es lo que te parece la vida de mi hijo? Me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Tú siempre lo has mimado demasiado. Yo solo he hecho lo que había que hacer. Él no tenía futuro, Isabel. Pero tú todavía puedes tener uno. Podemos compartir ese dinero. Vete de viaje, compra una casa, lo que quieras. No le contesté. No podía. Me encerré en el baño y vomité. No por el asco físico, sino por la traición. Por la náusea de saber que mi nuera no solo estaba esperando la muerte de mi hijo, sino que quizá la había apresurado. Al día siguiente, llevé el contrato a un abogado amigo. Él fue quien me abrió los ojos. La firma estaba falsificada. Y no solo eso. Había registros de transferencias de mi cuenta a la de Sergio, que luego pasaban directamente a la cuenta de Claudia. Dinero mío, de mi pensión, de mis sacrificios. Ella había vaciado a Sergio en vida, y ahora quería cobrar su muerte. No le dije nada, esperé, observé. Reuní pruebas. Hablé con médicos, con enfermeros, con el banco. Me armé de valor, de papeles, de dolor, porque sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía miedo, porque ya no estaba solo el amor de madre en juego, ahora también estaba su dignidad, y la mía. Descubrir la verdad
Fue como romperse por dentro. Pero lo peor no fue saber lo que Claudia había hecho, sino lo que estaba por venir. Porque a veces, cuando ya no puedes más, la vida aún encuentra una forma de empujarte más abajo. Y entonces te das cuenta, no solo perdiste el control, también perdiste el lugar que pensabas que siempre sería tuyo. Hay un tipo de dolor que no grita, que no hace escándalo. Es un dolor que se instala en el pecho como un nudo de silencio. Un dolor que no se ve, pero que te mata por dentro. La noche después de hablar con el abogado, no pude dormir. Me pasé horas mirando el techo de la habitación del hospital, escuchando el pitido constante del monitor de Sergio. Cada vez que ese sonido bajaba de ritmo, mi corazón se detenía. Pensaba, será ahora. Se va a ir mientras yo estoy aquí sin poder hacer nada. Claudia no apareció. Durante días, ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Parecía que ya había cerrado su parte emocional en esta historia, como si él fuera solo un trámite que quedaba pendiente. Una tarde, al volver a casa a cambiarme de ropa, por costumbre abrí las redes sociales. No soy muy de mirar el móvil, pero algo me empujó a hacerlo. Y ahí la vi, Claudia. En una terraza elegante del centro de Madrid, copa de vino en mano, rodeada de amigas. En la publicación escribió: «La vida sigue. Rodearse de lo bueno. Energía positiva siempre». Me quedé paralizada. La miré durante minutos. Leí los comentarios. «Guapísima. Brillas. A disfrutar». Nadie mencionaba a Sergio. Nadie preguntaba cómo estaba su marido. Porque claro, ¿para qué? Ella ya había pasado página. Y lo peor es que lo hacía sonriendo. ¿Sabéis qué sentí? No fue rabia. Fue una tristeza tan honda que me hizo encoger el cuerpo. Me sentí invisible. Me sentí como esas madres que dieron todo, y un día descubren que ya no cuentan, que ya no existen, que estorban. ¿Alguien que me escucha ahora ha sentido eso? Ese momento en que te das cuenta de que has sido buena, generosa, presente, pero que, para algunos, eso no significa nada. Si tú también lo has sentido, déjame decirte, no estás sola. Volví al hospital esa noche más rota que nunca. Al entrar en la habitación, vi algo nuevo. En la mesa había un sobre blanco, mi nombre escrito con la letra de Sergio. Temblando, lo abrí. Era una carta. «Mamá, si estás leyendo esto, es que algo ha salido mal. Quiero que sepas que lo sabía. Lo sabía todo. Claudia nunca me amó. Me usó. Yo también me dejé usar porque no quería estar solo. Perdón por no habértelo dicho antes. Pero tenía miedo. Miedo de verte sufrir. Gracias por no rendirte conmigo. Si no salgo de esta, vive tú. Por los dos». Las lágrimas me cayeron sin hacer ruido. No grité. No golpeé nada. Solo lo abracé con fuerza. A mi niño. A mi hijo. A ese hombre que, incluso roto, pensaba más en mí que en sí mismo. Pasaron los días. Sergio no mejoraba. Los médicos hablaban en voz baja, evitaban mirarme a los ojos. Una doctora joven, la única que parecía humana, me dijo: «Isabel, tiene que prepararse. Lo estamos intentando todo, pero su cuerpo está muy débil». Claudia no apareció hasta que se enteró de que había un notario visitando el hospital. No sé cómo se enteró, pero vino. Llegó con su abrigo caro, gafas de sol y un ramo de flores. Se acercó a la cama, tocó la mano de Sergio con cuidado, como si le doliera mancharse, y murmuró: «Pobrecito, tan bueno que era». Yo no dije nada, no delante de él, no delante del personal, pero dentro de mí, grité. Sergio falleció un miércoles a las 7:40 de la mañana. Estaba yo sola con él. Le leía una poesía de Machado cuando su corazón decidió parar. Cerró los ojos y se fue en paz, como había vivido. En silencio. El entierro fue pequeño. Claudia organizó algo rápido, sin misa. Él no era religioso, dijo. Yo obedecí. Ya no tenía fuerzas para discutir. Pero ese día no se me olvidará jamás. Cuando acabó la ceremonia, Claudia se acercó con su sonrisa profesional. He hablado con la aseguradora. El dinero tardará unas semanas, pero no te preocupes,
Te daré una parte, lo justo. Ahí supe que no podía seguir callando. Después del entierro, volví a casa sola. Cerré la puerta y me senté en la cocina, rodeada de un silencio que dolía más que cualquier palabra. Claudia ya no podía hacerme más daño. Mi hijo ya no sufriría más. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo un pensamiento claro como el agua. Esto no termina así. No para mí. Hay momentos en la vida en los que una se mira al espejo y no se reconoce. Yo llevaba años viendo a una mujer cansada, con las ojeras marcadas por el insomnio, con la espalda encorvada por cargar lo que no le correspondía. Pero esa mañana, después del entierro de Sergio, algo dentro de mí cambió. No fue un grito, ni una revelación divina. Fue un susurro, una verdad que por fin se atrevió a salir. No has nacido para ser mártir, Isabel. Me levanté temprano. Me preparé un café y lo tomé en silencio, como siempre. Pero no lloré. No revisé el móvil. No pensé en Claudia. Pensé en mí. Fui al banco. Cancelé la cuenta conjunta que tenía con Sergio desde que él empezó a trabajar. Cambié todas mis claves. Cerré la domiciliación que aún estaba a nombre de Claudia. El director del banco me miró con cara de «por fin». Yo le sonreí y le dije «ahora es cuando empiezo a vivir por mí». Llamé a mi abogado y le pedí que siguiera adelante con la denuncia. Por falsificación, por apropiación indebida, por abuso de confianza, lo que fuera, no era por venganza, era por justicia, por respeto a Sergio y por respeto a mí. Vendí la casa grande donde vivíamos. Demasiados recuerdos. Me mudé a un apartamento pequeño, con luz natural y una terraza donde puse geranios. Me di de alta en un grupo de senderismo para mayores. Me apunté a clases de cerámica. Empecé a ir al mercado los sábados y me compraba flores, rosas, margaritas, lo que me apeteciera. Por primera vez, compraba algo solo para mí. Claudia intentó contactarme. Me llamó varias veces, dejó mensajes. Algunos eran suaves, casi dulces. Otros eran groseros. Me decía que estaba destrozando la memoria de Sergio, que yo era una egoísta, que eso no es lo que él hubiera querido. No respondí. Ella ya no tenía poder sobre mí. Una tarde, en una cafetería del centro, vi a dos mujeres mayores hablando animadamente. Una de ellas se parecía mucho a mí. Pelo corto, gafas, sonrisa contenida. Me acerqué. Les pregunté si eran parte de algún grupo. Me invitaron a sentarme. Desde entonces, tomamos café los miércoles. Hablamos de libros, de nietos, de películas antiguas. Me río. Mucho. A veces lloro, pero lloro de verdad, sin esconderme. Un día, en medio de una conversación sobre nuestras vidas, una de ellas me dijo, «¿Y tú, Isabel? ¿Cuál fue tu mayor acto de valentía?» Pensé, miré mis manos y dije, no quedarme a esperar que alguien me valorara, levantarme y decidir que mi vida también me pertenece. Ellas aplaudieron en silencio. Fue uno de los momentos más honestos que he vivido. No os voy a mentir, hay días difíciles, hay noches donde sueño con Sergio y despierto con el pecho apretado, pero ya no me culpo. No me repito que debía hacer más, porque hice todo. Fui madre, fui apoyo, fui escudo. Ahora soy mujer, soy Isabel, y eso ya es suficiente. No fue fácil. Cortar, moverse, reclamar lo que es justo, todo eso cuesta. Pero después de tanto tiempo viviendo para otros, cada pequeño paso hacia mí misma era una victoria. No fue de un día para otro. Pero empecé a respirar distinto, a sentir distinto, y sobre todo, a mirar hacia el futuro sin miedo. Porque, aunque no lo creas, siempre se puede empezar de nuevo. Han pasado 2 años desde que Sergio se fue. El dolor no desaparece, solo cambia de forma. Ya no es una punzada constante, sino una presencia silenciosa que camina a mi lado. A veces aparece en forma de canción, de olor a colonia, de un plato que solíamos compartir, pero ya no me rompe, ya no me arrodilla. Hoy es mi cumpleaños, 69 años.
Me levanté temprano, puse música suave y me preparé un desayuno especial. Pan con tomate, café con leche y unas fresas que compré ayer en el mercado. En la mesa, un pequeño regalo envuelto en papel rojo. Me lo compré yo. Un pañuelo de seda. Siempre me gustaron, pero nunca me regalaba nada. Siempre pensaba, es demasiado bonito para mí. Hoy no. He aprendido a hacerme espacio, a ocupar mi sitio sin pedir permiso. No tengo que demostrarle nada a nadie, y menos a quien nunca supo verme. Hace unas semanas, recibí una carta de Claudia. No la esperaba. La leí con calma. Me decía que estaba arrepentida, que entendía que había cometido errores, que la vida le estaba enseñando a golpes lo que no quiso ver antes, que si algún día quería hablar, ella estaría dispuesta. No respondí, no por rencor, sino porque aún no sé si quiero abrir esa puerta, porque sanar también es aprender a decidir con quién quieres compartir tu paz. A veces me pregunto qué pensaría Sergio si me viera ahora. Quizá le costaría reconocerme. Ya no soy la mujer que vivía solo para los demás. Ahora salgo con amigas, viajo en pequeños grupos, leo novelas negras, bailo cuando suena alguna canción antigua en la radio. Hace poco volví a la playa donde tenía la casita que vendí por amor. Me senté frente al mar y lloré. No de tristeza, sino de liberación. Porque entendí que nunca es tarde para recuperarte, que aunque la vida te arrebate, tú puedes volver a construir. A quienes me escucháis, quizá os sentís cansadas, invisibles, incluso culpables por querer algo más. Pero dejad que os diga algo. Desde el fondo de mi alma, no estáis solas. Y no estáis equivocadas por querer vivir para vosotras mismas. El amor no significa desaparecer. La familia no justifica el abuso. Ser madre no debería costarte tu dignidad. Hoy, mientras me miro al espejo, no veo a una víctima. Veo a una mujer que sobrevivió a su mayor dolor y eligió seguir. No para vengarse, no para demostrar, sino para vivir. A veces creemos que amar es darlo todo, incluso a costa de nosotras mismas. Pero he aprendido que el amor verdadero no exige desaparecer. Aprendí que cuidar de mí no me hace egoísta, me hace digna, que poner límites no es alejar, sino proteger. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo, por pequeña que parezca la vida que queda por delante. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu generosidad fue malinterpretada como debilidad? ¿Te has sentido invisible en tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir acompañándonos en estas historias que nos recuerdan que aún tenemos voz. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, no te olvides de ti, nunca.